que yo deje de sentir en mi corazón, ese día voy a convertirme en una persona totalmente sensible a las cosas de Dios, y yo quiero cada día ser más sensible a las cosas de Dios, y sobre todo porque no sé por qué la mayoría de las personas cuando te ven llorar o cuando te ven débil o decaída, como que asumen que tú estás en una posición de derrota, o sea, como que si fuera malo que tú lloraras, como que si fuera malo que tú te dolieras, como que si fuera malo que tú sintieras pena, dolor o tristeza. Y yo he aprendido en estos cortos 5 años en los caminos de Dios que no tiene nada de malo poder expresar que algo te duele, que algo te lastima, que algo no está bien, que está bien. Yo he entendido, y eso me ha quedado muy claro, que está bien no estar bien. No siempre tenemos que estar bien, no siempre tenemos que aparentar que somos fuertes, porque dice la palabra de Dios que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando uno asume que en nuestras fuerzas o en nuestro propio conocimiento uno puede resolver las cosas, eso resulta muy imposible, porque necesitamos sí o sí a Dios en esa ecuación, necesitamos sí o sí a Dios en nuestra vida para que Él nos haga fuertes, para que Él pueda obrar en nuestra vida y nosotros podamos sentir pues esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo el día de ayer puedo decirte que estaba muy mal, pero sabía, o sea, mi confianza no deja de estar en Dios, mi fe no deja de estar en Dios, y para mí es pues como sanador el poderte decir que yo soy cristiana, soy seguidora de Cristo, pero que también tengo mis batallas, que también tengo mis luchas, que también eh, me lastiman, que también tengo un corazón que se hiere, pero que confío en la voluntad de Dios, confío en que Dios obra de una manera poderosa, que Dios tiene el control de las cosas. Entonces, yo ayer te puedo decir, estaba muy mal, pero yo te puedo decir que la esperanza vuelve a estar en mí, que yo puedo eh, reafirmarte que cuando tú estás en los caminos de Dios, no hay nada que te pueda tumbar, no hay nada que pueda mantenerte por mucho tiempo en el piso. Y sobre todo porque yo he reconocido que no siempre es bueno ni sano decir que todo siempre tiene que estar bien. Y sobre todo pasa mucho con los hombres, ¿no? Que vivimos, por lo menos aquí en México, en un país machista, y que está mal o se mira mal que un hombre pueda llorar, que un hombre pueda expresar sus sentimientos y emociones. Entonces, eh, yo creo que eso ha como sensibilizado de una manera equivocada el que tú puedas expresar tu dolor o tu dolencia o tu flaqueza, o de repente pensamos que cuando tú lloras es porque eres débil, y no necesariamente. Yo he entendido que no necesariamente llorar significa debilidad, ni que tú te duelas significa que no estás en comunión con Dios, porque es algo dentro de las cosas que a mí me tenían mal el día de ayer, es que eh, la gente que me rodea piensa que porque yo oro, que porque yo ayuno, que porque yo leo la palabra, que porque yo me congrego, yo no debería de sentir tristeza ni dolor. Y eso a mí me hace mucho ruido, porque sigo siendo un ser humano, sigo siendo un ser humano
pecador, sigo siendo un ser humano lleno de defectos y el que alguien me diga que pues es que se supone que lees la Biblia, pues es que se supone que oras, pues es que se supone que ayunas, pues no deberías de estar pasando eso. Y yo me quedo como que con mi cara de el hecho de que yo ore, el hecho de que yo ayune, no quiere decir que yo deje de sentir y experimentar esas cosas, porque sigo siendo un ser humano, porque sigo siendo una persona que comete errores, una persona que siente. Entonces, obviamente, la diferencia, y es al punto al que quiero llegar, la diferencia entre alguien que no conoce de la palabra de Dios o que no es seguidor de Cristo, que no es cristiano, a alguien que está completamente convencido de que en Dios hay esa esperanza, y es que cuando tú estás en los caminos de Dios, sabes cuál es la solución, sabes de dónde viene tu socorro, sabes de dónde vienen tus fuerzas. Cuando tus fuerzas se agotan, tú sabes de dónde vienen esas fuerzas. Y cuando tú estás en las cosas del mundo, pues piensas que la solución y el dolor se va cuando tú lo compartes con otra persona, y eso es completamente erróneo, completamente equivocado, y es algo que yo quiero dar testimonio de eso, que yo antes de conocer de Dios yo creía que yo podía encontrar esa fuerza, ese amor en las personas, pero cuando yo conozco de la palabra de Dios entendí que el único que podía darme esa paz, esa tranquilidad, ese amor, pues era Dios. Entonces, para mí sí fue muy complicado el entender que una cosa es que yo lea, que yo ayune, que yo ore, y otra cosa muy diferente que yo deje de sentir pena, dolor o tristeza. Y también, sobre todo porque cuando la gente es demasiado religiosa con esas cosas, que piensa que porque oramos, ayunamos, leemos la palabra de Dios, entonces ya nada puede tocarte, y eso es mentira. Eso es algo que con lo que yo peleo y batallo mucho, porque yo creo que seguimos siendo esos seres humanos débiles que necesitamos de Dios en nuestros débiles que necesitamos de Dios en nuestra vida para que tengamos esa fuerza y esa fortaleza, porque por sí solos pues no funcionamos, por sí solos no encontramos esa paz, no encontramos esa fuerza, no encontramos esa fortaleza. Entonces, pues era lo que yo quería estar compartiendo contigo, y voy a estar leyendo pues sus comentarios y dando respuesta a sus preguntas, a sus comentarios, porque también el día de ayer que estaba yo un poco pues mal, no pude leer sus comentarios, no pude leer sus preguntas, pero me di cuenta por ahí en algunos comentarios que es muy cierto eso que te estoy diciendo, o sea, que la gente es demasiado religiosa, que la gente pone demasiado juicio sobre las personas, y eso no debe de ser así, porque el que tú emitas un juicio por, por alguien, o que tú emitas un juicio, perdón, es que me entró una llamada, que tú estés constantemente poniendo juicios sobre las personas, que tú estés constantemente señalando el defecto o la carencia del otro, pues eso de entrada creo que es como lo que yo te comentaba ayer, que lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan, pero también pones esas cargas sobre las personas, porque a veces tus estándares de cómo debería de ser un cristiano, o sea, solo lo tienes tú en tu cabeza, porque se nos olvida que cada ser humano reacciona a diferentes situaciones de manera diferente. O sea, una pérdida no la voy a experimentar igual yo que mi vecino, que mi hermano, que mi mamá, que mi amigo, porque que somos
un mundo de emociones. Cada uno de nosotros es un mundo de emociones, es un mundo de sentimientos. Entonces no vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces está mal que desde ahí queramos pensar o pensemos que lo que para uno es dolor, tiene que ser lo mismo para el otro. Y no, porque tal vez digas, ay, o sea, por eso te afliges, o ay, por eso, digas, ay, o sea, por eso te afliges, o ay, por eso, estás haciendo eh, pues de al sentir del otro. Entonces, yo el día de, ay, mm, el día de ayer yo platicaba con alguien y yo le hacía ese, ya, que yo le comentaba el día de ayer a alguien que, eh, o sea, que yo externaba que me dolía, eh, o sea, que sentía dolor. Y esta persona me contesta como de que a Pedrito le duele más. Entonces mi respuesta fue, o sea, no minimices mi dolor. O sea, yo sé que hay personas que le están pasando peor que yo, pero como seres humanos siempre tendemos a invalidar el dolor de los demás, siempre tendemos a invalidar el sentir del otro, y creo que desde ahí nos hace falta mucha empatía en el hecho de que lo que para uno significa un dolor que casi te desvives, para otro es como de, ah, pues me dolió hoy, pero ya el día de mañana me repongo. Y a veces es así, a veces funcionamos así, de no, el mismo dolor no va a ser igual para todos, y una situación no va a ser igual para todos, no vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, a mí sí, la verdad es que ayer, eh, de tantas cosas que pues que estaba experimentando yo, y que cada uno de las personas con las que platiqué o con las que externé esto, pues como que tenía eh, como una respuesta distinta, como un juicio distinto. Eso pues de repente es como de solamente al que le está lastimando la piedra en el zapato sabe qué tanto le lastima la piedra en el zapato. Entonces, no podemos tomar el papel de yo sé cómo te duele porque yo he pasado lo mismo. Y eso es completamente erróneo, porque yo te puedo poner el ejemplo de cuando fallece mi hermano mayor y cuando fallece mi hermano el más chiquito. El dolor que yo experimenté en cada una de sus muertes fue distinto, y no porque quisiera más a uno o porque no quisiera al otro, sino pienso yo que dependió de qué tan maduro espiritualmente estaba, y de qué tan fortalecida en la fe estaba, y qué tanto yo había asimilado, pues que eso es una situación pues que todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar. Entonces, eh, tus, tus dolencias o tus quebrantos o tus caídas, tú las vas a
experimentar de una manera diferente cada vez que tú estés más avanzado en la fe, que tú estés más, pues más sana, más libre, más, como más dispuesta a las cosas de Dios. Entonces, para mí realmente ha sido todo un proceso, todo un descubrir cada vez que yo me enfrento a situaciones en las que tengo que reafirmar mi fe, en las que tengo que confiar en Dios. Para mí es un aprendizaje, para mí me deja lecciones muy grandes de que yo te puedo decir que aunque confío ciegamente en Dios y tengo mi fe puesta en Dios y que sé obviamente que mi fuerza viene de Él, que mi fortaleza viene de Él, pero sigo siendo un ser humano, sigo siendo una persona que está plagada de defectos, que está plagada de debilidades y eso es algo que me hace concientizarme y entender que mucha gente no quiere saber nada del Evangelio justamente porque nosotros mismos conocedores de la palabra o nosotros mismos seguidores de Cristo somos los que les ponemos esas barreras y somos los que muchas veces compartimos un evangelio un evangelio equivocado al decirte que cuando tú llegas a los pies de Cristo entonces se acaban tus penas, tu sufrimiento y tu dolor, y eso es algo completamente erróneo. Esa es una mentira en toda la extensión de la palabra, porque yo que he podido experimentar mi trayecto en los caminos de Dios, te puedo decir que no he dejado de sentir pena, que no he dejado de sentir dolor, que no he dejado de tener un corazón pues herido, un corazón lastimado, pero que sí sé cuál es el camino. Ahora que puedo tener una visión de cómo yo reaccionaba antes y cómo reacciono ahora, te puedo decir que sí ha habido un cambio, que antes, por cosas como las que me estaban ocurriendo el día de ayer, yo hubiera pasado días, tal vez semanas, incluso meses, postrada en una cama llorando, lamentándome, y hoy te puedo decir que ayer estaba muy mal emocionalmente, pero hoy amanecí confiada en que es un proceso y que en las manos de Dios pues todo cobra un mejor sentido y que hay una esperanza y que hay un motivo para el cual yo hoy pueda decirte que aunque 50 veces te caes, 50 veces Dios te va a levantar, y que está bien que tú puedas experimentar el dolor, el quebranto, la herida, que está bien que tú no dejes de ser una persona que se siente, no dejes de ser una persona que pueda estar sensible a las cosas de Dios, que tú puedas reconocer que cuando tus fuerzas acaban, que cuando tus fuerzas menguan, pues comienzan las de Dios. Dios es ese artesano que te moldea, es ese artesano que te moldea, es ese artesano que todo el tiempo está ahí, a veces aunque tú no puedas verlo, porque incluso ayer alguien decía que porque sentía que oraba y oraba y que sentía que pues Dios no respondía a esas oraciones, y a veces eso pasa y cuando somos unas personas religiosas siempre decimos pues es que no estás orando correctamente, o es que te falta más leer la palabra, y es que te falta tener más comunión con Dios, y a veces eso es una mentira. A veces Dios solo está esperando a que sea el tiempo correcto, a que sea el tiempo adecuado para responder tu oración. A veces nuestras oraciones
pueden tardar un día, a veces pueden tardar una semana, a veces pueden tardar años, a veces vas a morir y nunca vas a ver tus oraciones contestadas, pero tus generaciones van a ver esas oraciones contestadas. Entonces es algo que yo he querido como quitarle a la gente esa venda de religiosidad, porque cuanto más religiosos somos, cuanto más culpamos a los seguidores de Cristo o a los cristianos por cómo les va, porque sucede mucho, y eso yo me he encontrado mucho a lo largo de mi camino por los caminos de Dios, que cuando te está yendo mal, siempre es porque seguramente le abriste una puerta al enemigo y seguramente ya te endemoniaste y seguramente ya perdiste tu santidad y seguramente ya hiciste cosas que no le agradan a Dios, y eso no es cierto, porque en Job dice la palabra de Dios que Job era un hombre temeroso de Dios y que él era un hombre conforme al corazón de Dios, y que solamente porque al enemigo le plació decirle que quería probar la fe de Job, y Dios se lo permitió. O sea, no era porque Job se hubiera portado mal, no es porque Job hubiera hecho algo incorrecto, no es porque Job dejó de orar, no es porque Job dejó de tener esa comunión con Dios, simplemente porque en ese momento a Dios le plació probar la fe de Job, y entonces le mandó todo un sinfín de hechos, de circunstancias que abatieron el corazón de Job. Entonces a veces no es porque tú no estés en comunión con Dios, a veces no es porque tú hayas hecho algo malo, ¿no? Que es algo que todo el tiempo me están diciendo a mí. Por eso es que el día de ayer yo estaba tan abrumada, por eso es que el día de ayer yo estaba tan cargada emocionalmente, porque de repente me canso, de repente digo, bueno, estoy haciendo las cosas mal. Y es válido que yo me cuestione si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal. Pero a veces cuando las personas son tan religiosas, pero tan religiosas, siempre que te pasa algo malo, siempre lo relacionan con que ya te descuidaste espiritualmente, no estás orando, no estás ayunando, no estás leyendo la palabra, ya te endemoniaste. Y eso no es cierto. No es cierto. No siempre que algo te pasa no es cierto que todo lo que te pase es porque has dejado de lado a Dios. O sea, a veces simplemente Dios le place probar tu fe, a veces Dios quiere procesarte en algo nuevo, o a veces simplemente es porque lo tienes que vivir, porque ese es en los designios de Dios estaba destinado a que tú pasaras esa prueba. A veces simplemente tú tienes que pasar esa prueba. Entonces yo la verdad es que estoy muy peleada con la parte religiosa. No es porque crea que debemos de tener un evangelio light, de ninguna manera. Yo sí creo que necesitamos ser confrontados, necesitamos que la palabra de Dios nos confronte, porque es la única manera en la que tú puedes descubrir si estás yendo por el camino correcto o no. Pero también sé que cuando tú no estás bien enfocada, no estás bien encaminada en las cosas de Dios, tú muchas veces sí te dejas engañar y sí te dejas creer por lo que el hombre te dice, y más cuando son personas que están cerca de ti, o personas que te rodean y que son las personas que todo el tiempo te están diciendo que te falta fe, que te falta orar, que te falta ayunar, que te falta todo, ¿no? A veces tú empiezas a dudar del poder de Dios en tu vida. Entonces yo quería como darle ese extra a lo que yo te comentaba el día de ayer, que
que tú vieras, que tú te dieras cuenta que no todo en la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo, no todo es alegría y felicidad. También sentimos dolor, también nos ponemos tristes, también sufrimos, también lloramos, también hay cosas que nos lastiman, también hay cosas que nos duelen, pero que sabemos en dónde encontrar ese consuelo, sabemos en dónde encontrar esa paz, en dónde encontrar ese descanso. Y ayer alguien en el chat me decía, ¿no? Que dice la palabra de Dios que dejemos todas nuestras cargas en Él. Pero a veces yo he descubierto que a veces sí tenemos que llevar cargas y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber qué cargas te toca llevar a ti y qué cargas le toca llevar a Dios, porque a veces solamente nos flagelamos por cosas que tendríamos que dejarla en las manos de Dios. Y hay cosas que las dejamos en Dios, pero en realidad es un proceso que tenemos que llevar nosotros. Entonces, yo hace días escuchaba a un predicador que decía que uno elige o uno tiene que elegir las batallas que quiere pelear, porque no todas las batallas las tenemos que pelear y no todas las batallas se hicieron para que nosotros las ganemos, Muchas veces, qué batallas vamos a querer pelear nosotros y qué batallas vamos a dejar en las manos de Dios. Entonces, ayer yo entendí que hay procesos que yo tengo que vivir porque yo necesito que Dios me procese en fe, en fortaleza, en un sinfín de cosas que yo sé que Dios necesita procesarme, que yo sé que yo necesito que Dios trabaje con eso en mi corazón. Entonces, me dio mucha curiosidad, llamémoslo así, el que en el chat ponían así de, no, es que te estás dejando engañar por el enemigo, no, pues es que, y yo ya en la madrugada, cuando ya estaba más calmada, cuando yo estaba más tranquila, en realidad me di cuenta que yo necesitaba sentir ese dolor en mi corazón, que yo necesitaba tener esa sensibilidad para recordar de dónde viene mi socorro, para recordar de dónde viene mi auxilio, para recordar que hay cosas que yo no puedo cambiar, que hay cosas que no están en mis manos resolver y que con la humildad del mundo tengo que dejarlas en las manos de Dios. Y obviamente que cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien está conspirando contra ti, obviamente es algo que te duele porque no, o por lo menos en mi caso, no me considero una persona insensible. Es algo que te duele porque no, o por lo menos en mi caso, no me considero una persona insensible, pues cuando alguien está actuando en tu contra. Y no que te esté diciendo que siempre tienes que estar llorando y sentirte mal porque alguien está actuando en tu contra. No te estoy actuando en tu contra. No te estoy diciendo, simplemente te estoy diciendo que a veces hay momentos en los que es válido, que te sientas abrumado, que a veces es válido que tú puedas ese dolor, ese quebranto, porque es la forma en la que Dios va a estar obrando en tu vida, en la que Dios va a recordarte que Él está ahí, que Él va a tomar el control. Y dice su palabra, o sea, a recordarte que Él está ahí, que Él va a tomar el control. Y dice su palabra, nuestras cargas en las manos de Dios, que aprendamos a dejar esas cargas que nosotros no podemos llevar en las manos de Dios, pero que no dejemos de ser esas personas sensibles. No, obviamente
sí sé que hay un tiempo para todo, porque lo dice la palabra de Dios, que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nacer, hay tiempo para crecer, hay tiempo para morir. O sea, hay temporadas para todo. O sea, hay tiempo en el que yo necesito temporadas para todo. O sea, hay tiempo en el que yo necesito pasar ese proceso de dolor, ese proceso de quebranto, pero sé y confío, ¿no? Que también vendrán esos tiempos en los que yo eh, esté agradecida, que yo esté gozosa porque Dios está obrando grandemente en mi vida. Entonces, pues nada, solo quería pues recordarte, quería externar este sentir y sobre todo que yo desde que abrí esta plataforma me he propuesto que voy a hablar con esa sinceridad porque a mí me hubiera gustado que a mí desde un principio la gente me hablara con esa verdad, que no solo fuera por llenar una iglesia o que no solamente fuera porque yo me convirtiera al cristianismo, sino yo deseo que la gente que llegue a de Cristo lo haga porque tienen esa convicción, porque tienen esa carencia o esa necesidad y sobre todo porque quieren, desean y anhelan que Dios esté en sus vidas, porque muchas veces yo lo he platicado en otras ocasiones que llegamos a los pies de Cristo porque tenemos una necesidad, pero en cuanto Dios suple esa necesidad, nosotros nos alejamos de Él. Y yo pues quiero pues exhortarte, quiero decirte que cuanto más tiempo permanezcas en los caminos de Dios, Dios más te va a ir dando conforme a su gracia, porque no, 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 ¿cómo te lo puedo decir? Como que no es agradable que solamente nos lleguemos a los pies de Cristo solo porque queremos que Dios supla esa necesidad. Yo creo que lo más importante de cuando tú llegas a los pies de Cristo es porque quieres tenerlo en tu corazón, porque quieres que Él habite en tu corazón, porque quieres que Él habite en tu corazón. Y yo hace días leía una frase en una imagen que decía, y si Dios no te diera nada, ni milagros, ni sanidades, ni prodigios, ¿aún así lo seguirías? Y eso es una pregunta que yo creo que la mayoría de los que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, pues nos tenemos que hacer eh, eh, pues estar en sus caminos y sobre todo porque nosotros somos los que vamos a dar ese testimonio fiel, sino porque es una convicción el quererlo tener en nuestras vidas, aunque Dios no me diera nada. La pregunta, yo estoy dispuesta a seguirlo y eso pues es muy difícil, muy, muy complicado porque casi todos nosotros nos acercamos a Él porque tenemos una necesidad, porque necesitamos que Dios, pues que Dios nos ayude, porque Dios esté pues ahí con nosotros, entonces nos ayude, porque Dios esté pues ahí con nosotros. Entonces yo muchas veces ay, tengo un problema. Muchas veces hemos solamente llegado a los pies de Cristo solamente porque tenemos esa necesidad, pero en cuanto esa necesidad no se suplida, pues nos alejamos de Él. Y pasa mucho, por lo menos en la iglesia en la que yo me congrego, cuando en
la iglesia donde yo me congrego es una iglesia donde el ministerio es de liberación y sanidad del alma. Entonces constantemente andan haciendo retiros que nosotros les llamamos retiro peniel, que por cierto va a haber en enero, va a haber un retiro y llegan muchas personas, ya demasiadas personas que llegan pues con una necesidad de ser sanados, con una necesidad de que Dios les dé sanidad del alma, de por qué están divorciados, por qué están dejados, porque sus hijos andan en drogas, porque no tienen un trabajo, porque les va mal económicamente, por infinidad de situaciones llegan a esos retiros. Y cuando Dios en ese fin de semana, porque es todo un fin de semana, hace la obra perfecta en ellos, llegan a congregarse, no sé, de aquí a que reciben el milagro, un mes, 2 meses, tal vez medio año, porque así lo deseamos, no sé, siempre llegamos a los pies de Cristo porque tenemos una necesidad. Entonces, pues esa era la invitación o la continuidad del tema que era pues invitarte a ti, a hacerte consciente, que tú tengas esa conciencia de que cuando tú quieras conocer de Dios, conocer de Dios, cuando tú tengas la necesidad de que Dios esté en tu vida, sea porque realmente quieres que así sea, y no solamente Dios, cuando tú tengas la necesidad de que Dios esté en tu vida, sea porque realmente quieres que así sea, y no solamente porque tú quieres que Dios sea porque realmente quieres que así sea, y no solamente porque tú quieres que Dios nos ama tanto que aun cuando sabe que después de que te dé lo que tú le has pedido, tú vas a dejarlo. Él te da porque dice su palabra que de tal manera nos amó que dio a su unigénito. Entonces, porque que Dios tome el control de tu vida y como yo lo comentaba ayer, seguir a Dios, seguir a Cristo no es fácil, estar en los caminos de Dios no es fácil, y es algo que yo quiero que tú tengas muy claro. O sea, que cuando tú llegas a los pies de Cristo no es como que si fuera magia, ¿no? Que de repente tus problemas se acaban, que de repente tus aflicciones se acaban. No es así. Llegar a los caminos de Dios es un proceso. Dios tiene que procesar tu corazón, Dios tiene que trabajar con tu corazón, Dios tiene que moldear muchas cosas en ti, Dios tiene que quitar todo lo que hay en ti que a Él no le agrada. Y eso habla mucho de hábitos, costumbres, maneras de ser, maneras de pensar. E incluso lo dice la palabra, que no nos amoldemos a este mundo, sino que sea renovado constantemente nuestro pensamiento. Entonces, pues esa es la invitación a que tú renueves tu pensamiento, a que tú no tengas la falsa expectativa o la falsa idea de que llegar a los pies de Cristo es porque cuando llegas a los pies de Cristo se acaban tus problemas, se acaba tu sufrimiento. No, al contrario, a veces pasa que en ese proceso Dios aumenta tus aflicciones, Dios aumenta el dolor en ti, porque está procesándote, porque está cambiando, porque está transformando tu corazón, porque está quebrantando tu corazón. Porque si hay algo que yo he aprendido o algo que a mí me ha quedado muy claro, es que Dios busca corazones humildes, Dios busca corazones quebrantados. Y a Dios le agrada ver a personas que están humilladas, personas que están quebrantadas, personas que están con un corazón manso y humilde. Y de hecho en su palabra lo dice, que al altivo
Dios lo mira de lejos, pero al humilde y manso de corazón pues le muestra su gracia. Eh, entonces pues quiero invitar, quiero hacerte esa invitación a que tú el día que te acerques a Dios, porque también eso es otra cosa que yo he visto, que yo he mirado, que eh, llegamos a los pies de Cristo solamente porque alguien nos invitó, porque alguien nos habló de Él, porque a lo mejor sientes la presión de que, pues, ¿qué van a decir, no? Pero nunca llegas con la convicción de realmente quererlo en tu vida. Entonces, como que todo se vuelve a estoy siguiendo a Cristo solamente porque pues en el caso de las personas que nacieron en cuna, de las personas que nacieron en cuna cristiana, pues solamente porque mis papás son cristianos, pero yo no tengo esa convicción de ser cristiano. Y pasa mucho, muchísimo, que los que han llegado a los pies de Cristo de cierta forma ejercen cierta influencia en otros y de cierta forma los obligan a seguir en el cristianismo, y resulta que son personas que allá afuera dan un mal testimonio porque realmente ellos nunca estuvieron convencidos de seguir a Cristo, y eso es algo que termina lastimando y que termina demeritando pues lo que Dios es capaz de hacer con nosotros o con las personas, porque como son personas que nunca tuvieron la convicción de seguir a Cristo, entonces son personas que siguen atadas al mundo, que siguen atraídas por cosas del mundo, y son personas que no actúan conforme al corazón de Dios, porque son personas que nunca quisieron acercarse voluntariamente a Dios, y entonces van dando un mal testimonio pues a otras personas, y eso es sumamente doloroso, es sumamente pues triste, porque yo misma me he encontrado como que con esas personas que nunca estuvieran convencidos de seguir a Cristo, pero solamente porque tenían un familiar o tenían un amigo o alguien más les habló, llegaron a los pies de Cristo, pero son personas que siguen teniendo el mismo comportamiento, son personas que siguen teniendo ese mismo corazón duro, y eso pues no funciona así, porque Dios es un caballero y nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Dios va a permitir que nos acerquemos a Él, pero Dios nunca va a obligarte a que tú llegues a sus pies solamente porque Él lo puede hacer, ¿no? Él, a eso no le place a Dios, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros lleguemos por nuestra voluntad y por nuestra convicción a sus pies, que Él se agrada cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le mostramos que necesitamos de Él en nuestra vida. A veces yo me he puesto a pensar en todas las veces que yo he necesitado que Dios esté en mi vida, que yo he necesitado que Dios se manifieste en mi vida, y a lo mejor pues lo he hecho de una forma incorrecta, porque antes de yo ser seguidora de Cristo, como que en la religión católica me habían enseñado que si yo tenía alguna necesidad, pues yo tenía que orarle para que Dios resolviera pues mi necesidad. Pero cuando yo me convierto al cristianismo, empecé a descubrir que yo no tenía que buscar a Dios solamente cuando yo tuviera una necesidad, que el seguir a Cristo es una actividad, o es un sentir, o es una necesidad que tenemos que hacer todos los días, que todos los días tenemos que buscar de su presencia, que todos los días tenemos que buscar de su favor, que todos los días tenemos que buscar de su gracia. Y dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y maravillosas que tú aún no conoces, pero es buscarlo. Y su palabra también dice o sea, que busquemos de la palabra de Dios de día y de noche, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche.
y es así como tenemos que estarlo buscando, no solamente cuando tenemos una necesidad o cuando estamos afligidos o cuando algo nos duele o cuando algo necesitamos, no necesitamos buscar a Dios de día y de noche, necesitamos tener esa comunión con Dios de día y de noche y no solamente acordarnos de que Dios existe solamente porque estamos en una necesidad. Y pues bueno, eso es lo que yo a grandes rasgos puedo compartir contigo, lo que yo a grandes rasgos he vivido en estos 5 años que llevo en el cristianismo, y decirte que no soy una mujer perfecta y que tal vez nunca llegue a ser una mujer perfecta hasta el día que me muera, ¿no? Pero que te puedo decir que cada vez estoy más convencida de que Dios existe, de que Dios obra en mi vida, de que Dios me ha llenado de favor y de gracia y de misericordia, que hay muchas cosas que de repente digo, yo no merezco que Dios me dé tanto, que yo no merezco que Dios me ame, pero pues me ama, y entonces tengo que recibir con humildad ese amor que Él me ofrece, que tengo que recibir con humildad esa gracia y esa misericordia que Él me ofrece. Y sobre todo porque José Carpintero, soy seguidora de Cristo. Sobre todo porque he entendido que tener comunión con Dios no solamente es como la mayoría de los religiosos te dicen, que tú lees la Biblia y ya vas a encontrar de Dios. No es cierto. Hay otras cosas que tú necesitas hacer para tú tener ese acercamiento con Dios. No solamente es leer la palabra, no solamente es ayunar, no solamente es orar, no solamente es adorar, no solamente es alabar a Dios. O sea, son muchas cosas. Uno necesita cristianismo. Soy cristiana. Es que no me gusta decir que soy cristiana, porque a la mayoría de la cristiana, porque a la mayoría de la gente, es lo que estoy comentando ahorita, o sea, que cuando tú le dices a alguien que eres cristiano, o sea, ya te miran feo o piensan que ya este, estás en otro nivel, y eso no es cierto. O sea, los cristianos seguimos siendo los mismos pecadores, los cristianos seguimos teniendo las mismas debilidades, igual que cualquier otro humano, solo que reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, a mí algo que me molesta por sobremanera es que la gente, saber, testigo de Jehová, o sea, Dios no es una religión. Yo, de verdad, Dios no es una religión. Yo puedo decir que soy cristiana, y no puedo decir que soy cristiana, y no porque me avergüence, no, simplemente porque tú inmediatamente cuando tú le dices a alguien que eres cristiano, entonces ya se hace un concepto de ti, ya se hace una idea de ti. Prefiero decir que soy seguidora de Cristo, ya se hace un concepto de ti, ya se hace una idea de ti. Prefiero decir que soy seguidora de Cristo, Cristo es o pretendo que sea, no me avergüence, sino que no debería de ser. No deberíamos de entablar, encajonar a Dios en una religión. Ese yo no sé si me estés diciendo la verdad, pero si me estás diciendo la verdad, pues deseo que Dios pueda obrar grandemente en tu vida. Si estás hablando con sinceridad, deseo que Dios pueda manifestarse grandemente en tu vida y que tú puedas ser en algún momento ese testimonio fiel de que Dios existe, de que Dios obra en tu vida, de que Dios es ese Dios real que puede cambiar los corazones, que puede transformar los corazones,
fondo de tu corazón, con humildad y con honestidad a Dios, ten la seguridad de que Dios va a conceder los anhelos y deseos de tu corazón en el tiempo que a Él le plazca, en el tiempo perfecto, porque si hay algo que yo he tenido claro es que los tiempos de Dios son perfectos, que la voluntad de Dios no llega ni antes ni después, llega justo en el momento adecuado. Claro, si me estás diciendo la verdad, pero si me estás mintiendo, pues también los mismos deseos. Isaac, ¿qué soy? ¿Cómo que qué soy? Yo no creo en la Virgen de Guadalupe y que el Señor la reprenda. Yo no creo en los santos, no creo en ningún santo, solamente creo en la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Perdón. Dice, ¿qué es la fe para ti? Pues es esa convicción de que cuando tu panorama parece solo y devastador, tienes esa certeza de que en algún momento Dios va a cambiar eso en algo completamente distinto. Eso, y de hecho hay un versículo en la Biblia que dice, es pues la fe y de hecho hay un versículo en la Biblia que dice, es pues la fe el mayor modelo de lo que nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos o como creyentes podemos creer que fe no es que tú estés mirando que todo en tu vida es perfecto. Para mí eso no ha sido fe o no es lo que yo he aprendido de fe. Para mí fe es mirar que mi situación es complicada, que mi situación es difícil, pero tener la certeza de que Dios en él, para que también no es solamente un gozo. Entonces, para mí eso es fe y defiendo esa forma en la que Dios muestra en nosotros pues su magnificencia. Entonces creo en la obra del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo mora en mi vida, que el Espíritu Santo me guía, que el Espíritu Santo está en cada lugar que yo piso y sobre todo que hay una fe y una esperanza que nunca va a morir en mí, que mi situación puede ser la peor, pero que tengo esa fe bien puesta en Dios y que puedo Raimundo León, pues aquí yo comparto de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Respeto la creencia y la religión que tú tengas, pero yo comparto lo que yo he vivido, comparto mi experiencia, comparto mi vivir, comparto lo que Dios y el Espíritu Santo han hecho en mí. Y pues bueno, ya me quiero despedir. Espero poderme conectar el día de mañana y seguir con esta charla, dejar el tiempo para que sigamos compartiendo, del no querernos acabar todo el pastel en un solo día, porque considero que Dios ha puesto en mí esa inquietud, esa necesidad de querer compartir cada día más de Él, y quiero que la gente conozca de Él, y quiero que cuando yo me pare frente a esta cámara tú puedas ver a Dios, que si hay cadenas de religiosidad, que si hay vendas de religiosidad, que si hay espíritus de religiosidad, sean rotos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que nada pueda impedir que tú llegues a los pies de Cristo, que toda
manto de incredulidad, que toda venda de incredulidad, que toda cadena y todo grillo que te mantiene atado a no seguir a Cristo sea roto, sea quebrantado en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios justo. Y nos vemos en la próxima.